Me afilié en Leioa hace no sé, muchos años, no me acuerdo, pero que luego fui comisión del Bachoqui cuando se nombró una comisión nueva que nos llamó la Junta. Era simpatizante en mi casa en Guernica y todo, pero afiliación y eso siempre en Leioa. Yo soy de aquí de Leioa, entonces lógicamente ya mi ama en los tiempos aquellos ya fue secretaria del partido antes de la guerra, entonces en casa siempre hemos vivido el nacionalismo. Y luego pues me casé con uno que también ha vivido el nacionalismo y me involucró desde que salimos de la clandestinidad, desde el principio. O sea, de hecho, las primeras afiliaciones que se hicieron en Leioa, todas esas que antes se hacían aquí, no se hacían en el Vizcay, las hice yo a máquina, todas. O sea, todo ese control llevaba yo. Yo soy nacida en Erandio, pero que mi mamá era de Leioa, de hecho vivo en Leioa desde hace muchísimos años, y yo he vivido el nacionalismo en casa. Mi aita era tremendo, mi ama era más miedosa, pero aita era tremendamente nacionalista, fue sargento del batallón Martí Hartu y siempre nos ha inculcado. Yo el Eusko Gudariak en casa, en la cocina, desde la cuna he cantado, casi desde la cuna. Él nos inculcó, y mi ama también, hemos sido todos muy nacionalistas. Y cuando luego en Leioa, bueno, yo en Leioa vivo desde el 50 y tantos, me afilié en el 77 y me acuerdo que la primera reunión que hubo, que fue iba a ser las primeras elecciones, y nos vino a dar una charla Marcos Vizcaya a los locales de la parroquia. Y ahí empecé con, bueno, y a partir de ahí, pues nacionalismo toda la vida llevo desde que he nacido. Yo me acuerdo que mi ama, cuando mi aita estuvo después de la guerra en la cárcel, fue de madrugada con una amiga a llevarles una manta a Orduña. Estaban en Orduña y dice que solían ir, no sé si primero fueron en el tranvía y luego por el monte de noche, nos solía contar, a Orduña a llevarles manta a los presos que había allí. Eso sí, todo eso he vivido, lo que han sufrido y lo que han pasado, lo he vivido siempre en casa. Luego fuera de casa sí, pues no sé, yo recuerdo a mis hermanos que iban a colocar lo que iban todos los chavales en la clandestinidad, las ticurriñas que colocaban por todos los puentes y por todos los sitios, pero yo antes de morir Franco, cosas yo creo que no he hecho. Sí, mira, recuerdo una vez que fuimos a una excursión, gente de Erandio de mi grupo, fuimos a San Juan de Gastelugache. Y todas las campas que había se llenaron de icurriñas. Y yo no sé en qué año sería, estaba yo soltera. Y la Guardia Civil estuvo todo el día detrás de nosotros, a ver quién había sido el que había tirado toda. Eso sí recuerdo, Y luego, bueno, y cantar a escondidas el Eusko Gudariak, eso sí, eso muchas veces hemos hecho cuando íbamos de jayas y de... Eso sí, pero... Aparte de ahí trabajar, no, yo trabajar después de la democracia sí, antes trabajar poco por el partido. Nosotros hacíamos excursiones, claro que hacíamos, pero la más sonada de todas fue la que íbamos a ir a esto, en Navarra era, y aquí te acuerdas, sí. Que luego tuvimos que ir a Urquiola. En Urquiola estuvimos rodeados por la Guardia Civil. Entramos, bueno, rompieron lunas de autobuses, hicieron, bueno, impresionante. Había nieve y había matrimonios que habían ido con los hijos, no les importó que aquellos no tuvieran nada que ver con los autobuses que habíamos ido. Y recuerdo que la Icurriña entraron por el autobús, por la parte de atrás, y decían a ver dónde teníamos la Icurriña. Pues aquí no hay ninguna Icurriña. Pues aquí, en este autobús, ha habido una Icurriña. Y Sara se la había cogido, se la había doblado y se la había metido entre las tetas. En el pecho, se la había puesto, como estaba ella hermosa, pues se quedaron con las ganas de saber dónde estaba la Icurriña. A Huerta Araquil íbamos, y no nos dejaron pasar. O sea, terminamos en Guernica, hoy en Urquiola. Yo siempre he estado de secretaria en las primeras juntas municipales. Normalmente solíamos estar 2 mujeres, más no, todo lo demás eran hombres.
Yo me acuerdo que llevábamos todas desde casa comida para todos los pinchos para dar el día que se inauguró. Hubo gente, unas colas tremendas para llegar a comer todos los pinchos que habíamos llevado. Porque yo en el Batzoki he trabajado mucho, pero estas dos, 4 veces más que yo. Y eso que yo he trabajado mucho, pero estas dos es que estaban siempre. La primera semana cuando se inauguró el Batzoki, en la barra, entré yo con Garbiñe Uriarte, que me dijo, Bego, pues bueno, hacemos cocina entre las dos. Y normalmente los grupos se hacían con las mujeres que tenían los maridos, cuando hacían los maridos en la barra, ellas hacían cocina. Y yo, como en Leioa, mi marido era afiliado en Erandio Goicoa y nunca conseguí traerle a Leioa, yo no tenía marido. Entonces me pusieron con todos los chicos solteros del pueblo, que eran Iñaki Learra, Juan Alfonso Landa, Chito, y yo sí les conocía, José María Hueca, les conocía un poco, pero tampoco mucho. Yo llegué asustadísima a la cocina. Y me acuerdo que en la puerta de la cocina estaba Zumacas, Villanueva, y nos dice, mira, aquí tenéis las patatas, aquí tenéis, en esta sartén hacéis las patatas, en esta sartén pequeña hacéis la tortilla, y esto. Y Garbiñe me miraba toda asustada, y yo estaba asustadísima. Yo, porque claro, en casa cocinabas, pero en una barra veías a los hombres en la barra, y la cocina aquella tan grande, aquí se entiende, dándonos todas las explicaciones cómo teníamos que hacer. Se dio la vuelta a Zumacas, me mira Garbiñe y me dice, Bego, ¿tú no has hecho nunca una tortilla en casa? Y yo digo, muchas. Entonces, ¿por qué nos tiene que dar tantas explicaciones el cómo tenemos que hacer una tortilla? Bueno, ahí fue, yo estaba asustadísima, y esa tuve en la cuadrilla de los solteros, inauguramos nosotras. Y Iñaki Sales, que yo no le conocía para nada, y así pasó el tiempo. Garbiñe enseguida dejó de venir conmigo. Y luego Tere Castrillo hacía con Sara, y también le falló Sara. Y un día me vine y me dice, Bego, ¿te importa cuando te toque a ti estar yo contigo y cuando me toque a mí vienes tú conmigo? Entonces tuve el grupo de chicos solteros que se me casaron todos, que luego brindábamos por el amor continuamente, y luego tuve con los casados, que estaba mi amigo querido Guy Puig, y pues eso, José Ángel Izquierdo, Miguel Ángel Ariño, y ahí tuve muchos. Y entonces luego tuve 2 grupos encantadores. Yo tengo unos recuerdos del Batzoki, trabajamos mucho, pero recuerdos buenísimos, lo pasamos estupendamente. Porque luego porque tuvimos muchísimo trabajo, y luego tampoco con 2 podíamos hacer todo. Cuando empezó a coger una fama tremenda, venía gente a cenar, y entonces venían los fines de semana a ayudarnos en la cocina Amaia Landa, Mila Aresti y Ana la de Ondiz, Anda Goicochea. Y entonces ya éramos 5, y entre 5 podíamos un poco más. Pero se trabajó muchísimo, muchísimo. Claro, nosotras trabajábamos en la cocina, pero estas eran las que hacían todos los menús, el presupuesto, y daban todos los precios de los menús. Por eso digo que estas trabajaron a tope, porque claro, nosotros llegamos a la cocina, sabíamos que teníamos a tener muchísimo trabajo, pero ahí habían estado por delante estas, haciendo todo. Bueno, sí, nosotras empezamos a llevar la comisión, estuvimos Felisa y yo, luego se agregó Edurne. Aita también estaba, tu Aita también estaba en la comisión. Bueno, estábamos unos cuantos en la comisión del Batzoki. Y yo recuerdo que con tu Aita me enfadé. Yo también una vez. Pero por una razón. Yo también me enfadé una vez. Como buen economista, él quería llevar las cuentas y le dije, mira, aquí las cuentas tenemos que llevar como la abuelita en casa. Debe y haber. Entra esto y sale esto. Y así todo el mundo sabemos llevar la contabilidad. No nos vamos a meter en líos. Y ahí tuvimos además mucho lío porque hubo en el banco uno que era el que recogía las bolsas, que se quedaba con la mitad o con todo. No abonaba nada. Y recuerdo yo que hablé con el director y me dijo, uy, bueno, entre mucho eso, bueno, ya conseguí que me hiciese por lo menos las entradas y salidas de un año. Y me dijo, pero aquí no te vas a aclarar. Y le dije, tú no sabes si me aclaro o no. O sea, tú déjamelo a mí, tú tráemelo y déjamelo a mí. Y luego yo te daré lo que te tengo que dar a ti. Entonces le llevé todo tanto de entradas como salidas, pero a mí me faltaban 2 entradas, pero muy importantes. Y me dijo él, es que yo, por el
chico que coge las bolsas, pongo la mano en el fuego. Y le dije, tú pones una mano, yo pongo 2 manos y no me quemo, por 2 personas que faltan casi 200.000 pesetas de aquel entonces, que eran de José Luis Bilbao y de John Marcaiba. Y le dije, yo pongo las 2 manos y yo sí que no me quemo. Se había quedado con todo el dinero. Claro, porque las bolsas eran, cuando se hacía barra, al final eran unas carteritas. Sí, se contaba todo el dinero. Se metía Esas eran las bolsas. Y luego no cuadraba y bueno, tanto es así que vinieron a revisar cómo estaba todo archivado y tal. Vinieron del sindicato, del banco, y él estaba delante, y le dijo, mira chaval, le dijo el del sindicato, porque él le trajo al del sindicato a ver si le podía sacar algo, y le dijo, mira chaval, te voy a decir una cosa, yo te tenía atado ahí con agua y pan, pero para que no pudieses llegar ni a coger ni el agua ni el pan, porque lo has hecho tan sumamente mal, está demostrado aquí, bueno, tanto es así que yo pedí 1 año, me dieron 10 meses y nos devolvieron 1 millón de pesetas, el banco. O sea que, imaginaros para el banco devolver 1 millón lo que se habían quedado ya. Yo me acuerdo que la Junta Municipal de Leioa nos llamó entonces José Manuel Endacari, dice ella, la secretaria Marcaida y Gorka Garamendi de tesorero. Nos llamaron a Charo y a mí pues para ver si podían, nos dijo, estamos mal del pagos del Bachoqui, entonces el banco nos ha dado un pequeño toque y entonces pues como se hacía frente al dinero que se debía, pues que había que empezar a trabajar fuertemente. Entonces nosotros le dijimos, ¿de qué? Si nosotros somos amas de casa y no tenemos ni idea de eso, ¿cómo eso? Dicen, tenéis que empezar a trabajar porque ya os echaremos una mano y ya estaremos todos juntos y ya haremos algo y eso. Pero claro, nosotros estábamos pez de todo eso. Pero bueno, empezamos poco a poco a dar comidas y cenas y todo eso, pero bueno, con la colaboración de 8 grupos sensacionales, que teníamos todo el apoyo de ellos y de maravilla, ya te digo que muy bien, muy bien. Después empezamos a dar comuniones, bautizos y hasta bodas, pero yo pensaba que era una boda, pero Maribel me dice que han sido 2 bodas. Que no lo sé, yo me acuerdo de lo de Beitia, lo de la hija de Beitia, y esta dice de Aja. Sí, de lo de Aja no me acuerdo yo que dimos, no me acuerdo, sí, pero puede ser. Sí, no, pero fijo, la de además, hija de Beitia sí, fijo, que se casó con un... porque se casó con vinieron la familia de ella, era de Salamanca. Esa fue, la primera boda fue esa, la de Juan Ángel. No sé, de eso yo, fíjate que no me acuerdo y estaría yo en la comisión, ¿o estabas tú? No, yo creo que estabais ya vosotras, habéis empezado vosotras en la comisión. Sí. No me acuerdo. Bueno, pero en poco tiempo cogí una fama tremenda el Bachoqui, ¿eh? Hacíamos cazuelas de callos, dábamos... Bueno, es que era una barbaridad lo que se trabajó y era una gozada luego a las noches verles contar el dinero. Porque contaban dinero y llenaban la bolsa de dinero, bueno, era terrible, terrible. Trabajamos muchísimo, pero cogí una fama tremenda. Yo me acuerdo, me tocaba hacer con los casaus, que yo decía, el grupo de casaus, nos tocaba hacer un domingo de carnaval. Y Amaya Landa, que era muy salsera, nos dice, tenemos que venir disfrazadas. Y le digo, qué ridículo, ¿cómo vamos a venir disfrazadas un día de carnaval que teníamos 60, no sé lo que había, un bautizo, pues, teníamos 60 personas a comer? ¿Cómo vamos a venir disfrazadas? Sí, si no venimos disfrazadas yo no vengo. Y los hombres, pues que vengan todos con camisa blanca y pajaritas, ya les pondremos, y bigotes. Y tu aita y todos se disfrazaron. En tu casa habrá, bueno, mi amigo, todos, el que se nos enfadó fue José Ángel. Dice, ¿cómo vamos a venir? ¿Estáis ridículas? ¿Cómo vamos a venir disfrazadas un día? Pues al final nos disfrazamos. ¿Qué día más precioso pasamos? Yo me acuerdo que vino también Mari Carmen Echevarría, voy a decir el nombre, vino también a ayudarnos un rato. ¿Qué día? Hicimos luego hasta un concurso, bueno, decíamos, si las que vienen disfrazadas de la calle, hicimos un montón de tostadas y les regalamos tostadas. Merendaron tostadas, me acuerdo que muchas amachos con las niñas venían a esto y comían tostadas y lo pasamos de maravilla. Fue un día, que hoy es el día que no se me olvida.
Precioso día. Y conseguimos disfrazarle, bueno, camisas blancas, pajaritas y bigotes a los hombres. Yo tengo unos recuerdos buenísimos. Yo a partir de ahí cogí un cariño a la gente que trabajé y a estas, pues sí, bueno, a Maribego le conocía de siempre, pero a aquella tampoco mucho. Y entonces, a partir de ahí, yo creo que nos hicimos íntimas. Tere Castillo y yo, íntimas a partir de trabajar en la cocina. Sacrificio Nosotros muchísimo. no teníamos a nadie que nos cuida y nada. Entonces, como casi, no te voy a decir todos los fines de semana, porque al estar en la comisión, cuando había poca gente, pues teníamos que ir a ayudar Charo y yo. Y entonces mi hija dormía entre silla y silla, le tapábamos con una manta y allí quedaba dormidita, hasta que terminábamos nosotros hasta las tantas de la mañana. Sí. Entonces, ¿cómo no va a chupar el partido? A la fuerza tenía que chupar. No, el sacrificio. Sí, teníamos mucho sacrificio, la verdad, y todos los grupos, yo estando en la comisión no puedo quejarme de nadie, porque todos han trabajado fenomenal. Tengo una anécdota, y también tengo que recordar a Eufemio Goñi, que abría todos los días el Bachoqui para esperar a la de la Coca-Cola, a la de las cervezas y eso, y luego se quedaba en la barra si venía alguien a tomar un café. Y también a Enrique Iglesias, que al mediodía abría el Bachoqui hasta el turno de la noche. A esos también les tengo que agradecer. Los hombres entraban a las 7, las mujeres entrábamos algo antes para ir preparando las tortillas y eso, pero los hombres a las 7 es cuando le dejaba el turno Enrique y entraba. Claro, porque el problema era que lo que trabajábamos y luego era toda la ropa sucia la llevábamos a casa, ¿eh? No, los delantales y todo eso los llevaba Mila Elordu, oye, porque decía que como ella era afiliada y no podía hacer... Maribego, yo llevaba a casa. Tú habrás llevado. Yo cuando he trabajado, yo llevaba a casa. Y Tere también. Hombre, a mí cuando me tocaba llevaba, ¿eh? Pero lo tuyo. Lo que habíamos la semana esa. Pero estos blancos de las... todos los trapos de cocina, todos los trapos de cocina... Pues todos los trapos de cocina. Estuvo Maribego, ya estuvo colaborando, llevando trapos muchos años. ¿Quién? Mila, ¿no? Mila, sí. Mila Lordi decía, como yo no puedo hacer cocina, en mi colaboración va a ser esta. Llevar todos los trapos, todos los delantales, que los hacía ella encima, los delantales los hacía ella, y los delantales de los hombres. Incluso tengo una anécdota yo para contar. Yo hacíamos el grupo, nosotros nuestro grupo, pero te hacía otro que hacía con Salazar, Agustín Salazar. Sí. Entonces estábamos allí y un día me viene, Bego, ven, que tengo que hablar contigo. ¿Qué ha pasado? Dice que se ha marchado un grupo sin pagar. ¿Cómo? Sí, es la segunda vez y te tengo que decir, a la fuerza, porque no le vamos a permitir que se vayan sin pagar. Y dice, ¿sabes quiénes son? Dice, sí, hombre, sí. Dice, pues vamos a buscarles. Ahí vamos a hacer los dos a buscarles, y en el bar de Telo, antiguamente del bar de Telo, allí estaban. Les pedimos el dinero y dice, ¿tú no has pagado o qué? ¿Tú no has pagado o qué? ¿Tú no has pagado o qué? Sí. No había pagado nadie. ¿Y para cuántas veces? Dijo Salazar, a mí me están haciendo en mi semana ya 2 veces. ¿Cuántas veces habrán marchado sin pagar? Y gente muy conocida de Leioa. En mi comisión, cuando a mí me tocaba, no había hombres en la cocina. Ni en la mía tampoco. Y mujeres en la barra tampoco, perdona. Lo que sí hubo es Javi Landeta. Padre. Sí. Ese en la barra no se encontraba a gusto y solía estar en la cocina ayudándoles a las 2 que estaban en la cocina. Él hacía las tortillas y todo. Pero era solamente en tu comisión, ¿no? En la mía no. Él solía estar en la cocina, Bego. Ese hombre siempre ha estado en la cocina. En la tuya, en la mía y en todas. Yo, esa primera semana que os digo que yo estaba asustadísima, que no había estado nunca y eso, ese día había que nos trajeron el bacalao, que había que poner el bacalao al pil. Y entonces Iñaki Sales, que ya murió, eran los chicos, los solteros, y ellos tenían costumbre de haber hecho el bacalao en Ondiz o no sé en qué concursos o cosas. Y dice, el bacalao ya lo haré yo. Y yo estaba toda asustada, pues que lo haga. Porque yo os juro que la primera semana estaba asustadísima. Fíjate, en la cocina, que ha sido toda mi vida desde los 13 años, cocinar, pero aquel día estaba asustada. Y se puso a hacer y hizo el bacalao. La única vez, ¿eh? Y luego de vez en cuando venía y decía, bueno, ¿y esto qué?
Digo, ¿lo quieres hacer tú? Y dice, no, nos iban a la barra y hacíamos. Pero la primera semana el bacalao al pilpil lo hizo Iñaki Sales. Yo no había hecho nunca rabas. Maribego me dijo cómo se hacían las rabas. Y teníamos que aprender muchas cosas, porque sí, callos y cosas esas sabías hacerlas, pero había cosas que no habías hecho nunca en casa. Pero luego sí aprendimos y luego ya hacíamos. Y vendimos, ya te digo, muchísimo. Porque qué fama cogió en poco tiempo el bachoqui, ¿eh? La cocina del bachoqui cogió una fama tremenda en poco tiempo. Pero una fama tremenda. Venía gente a comer, yo me acuerdo de aquellas cazuelas de merluza, que yo decía, pero es que la gente no sabe hacer una merluza en casa. Y había llave, si nos quedábamos sin merluza, para ir a la pescadería de Joseba a coger más si nos hacía falta, ¿no? Yo recuerdo de eso. No me acuerdo. Yo sí. No, eso no me acuerdo. Fue terrible, fue terrible. Sí. Trabajamos muchísimo. Lo que sí me acuerdo yo es que cuando hacíamos semana vendíamos el bacalao, pero las ahijadas Sí. eran para los currelantes encima, que encima que trabajábamos gratis, 40.000 horas, pero eso la culpa la tuvimos nosotros, ¿eh? Y encima, si sacaban un vino que era mejor que el que estaba en el normal, Se pagaba. a pagar. Y yo Pero me acuerdo... Sí, pero puede ser eso, no, en la cabeza nuestra, ¿cómo funcionó eso? Es que encima que trabajaban gratis, tantas horas, y encima le dábamos todas las hijadas de bacalao Y los rabos. y las colas, y encima, si cambiaban de vino, tenían que pagar. Pero puede ser eso. Yo me acuerdo que algunos domingos ¿Cómo estaríamos mentalizadas? traían pasteles, algunos domingos traían pasteles. Sábado y domingo. Para las Tartas. mujeres cuando venían. Sábado y domingo. Y si a las mujeres que hacíamos cocina nos apetecía comer un pastel, lo teníamos que pagar. Y había una entre las 5 que estábamos que se enfadaba muchísimo, decía, ¿pero por qué tenemos que pagar este pastel con todo lo que hemos trabajado? Pues pagábamos el pastel. Sí, la verdad que sí. Era obsesión recopilar dinero para pagar el bachoqui. Sí. Era obsesión lo que teníamos. Sí, lo pagamos bastante antes. Así se pagó mucho antes de lo que se pensó. Fíjate hasta qué punto, qué mentalidad teníamos, que no sé quién iba a venir a comer. Yo creo que no sé si era Carlos Garaycochea con la mujer. Y el bachoqui no tenía manteles de tela. Decía, ¿cómo vamos a poner manteles de papel? Pues tenemos que poner manteles de tela. Y se pidió, bueno, entre las que estábamos allí, ¿quién tiene manteles blancos en casa de nuestros arreos para poner en las mesas? Sí, eso es verdad. Y yo, el mío no era blanco y el mío yo llevé no se puso porque tenía unas florecitas. Pero estas, me acuerdo de Charo, también llevó, y se pusieron manteles de tela de nuestros arreos en la mesa. Yo creo que era Garaycochea. El mío se quemó y todo. ¿Se quemó? ¿Sí? Bueno, porque también había comuniones y eso y se teníamos que llevar manteles. Entonces, pues... Es normal, todos fumaban, entonces se fumaba. Luego dice Mari, pues estuvimos también, después de pagar el bachoqui, nosotros la Junta nos volvió a llamar y nos dijo a ver si podíamos seguir un año más o lo que sea, pues para que quede algo de dinero en el bachoqui, para que no quede al ras. O sea, y estuvimos trabajando, creo que eran 2 años más. Y luego entonces cuando eso nos llamaron diciendo, bueno, pues si queréis retiraros, os retiráis, y nos retiramos todos. Íbamos a montar, a desmontar, había un año que no terminamos de montar, nos tuvimos que quedar allí a dormir, yo que no había dormido nunca en una tienda de campaña, y estábamos durmiendo o pasaban pues bichos o no sé qué, y yo le decía, yo aquí no puedo dormir, le decía a mi marido, oye, qué miedo. Y claro, no había dormido nunca en una tienda de campaña, y los ruidos es que fue horrible, horrible. Pero eso sí, ahí colaboraron mucho Jesús Bastida, José Chulo Jalatero, Frías, ¿quiénes íbamos más? Bueno, yo Marcaida no digamos nada. Iñaki Abarrategui, José Manuel. Nosotros íbamos al campamento, Iñaki y yo. Al principio, cuando empezamos, Joserra y Bego. Al principio, los 4. Y dijimos, bueno, los chavales ¿cuánto pagan? Les sale el campamento tanto, pues a nosotros también tanto. Exactamente igual. Hoy, desde luego, por ejemplo, viendo lo que en la época nuestra que trabajamos, que son 40 años, ¿cuántos años son ya? Y qué vieja soy. A la hora
sería imposible que volver a hacer, por ejemplo, el bachoqui, volver a hacer y volver a trabajar como trabajamos, imposible, porque ahora es diferente. No se puede. La mujer trabaja fuera, sí. Y entonces, bueno, también Pero trabajábamos tampoco fuera, tenían ese amor propio, ¿eh? No, porque también trabajamos fuera, porque yo tenía un negocio. Y cuando me tocaba bachoqui, se encargaba Julio y me venía yo. Entonces, sí. Sí, pero bueno. Fue una época preciosa, fue una época muy bonita, que no sé si volverán. Trabajamos con ilusión, que era lo bueno. Sí. Tener nuestro bachoqui Sí. ahí, pues luego, pues no sé. Ya lo creo que mereció la pena. Sí, Trabajamos mucho, pero con mucha ilusión. Con mucha ilusión, además nos hicimos al final una familia, ¿verdad? Yo creo que la gente que trabajábamos en el bachoqui... terminamos de pagar, hicimos una comida de todos, que pagó el bachoqui, claro, por supuesto, por agradecimiento a todo lo que se había trabajado, y eso se hizo una comida en el bachoqui. No sé, no me acuerdo quiénes trabajaron ese día. Era gente que no era afiliada, que no había trabajado para la cocina. Mi prima Miren, una, por ejemplo. No sé, no Yo me no acuerdo. me acuerdo. Fue una época preciosa, preciosa. Además nos hicimos todos, yo desde entonces tengo íntimos amigos, porque gente que yo conocía sí, pero tampoco había tenido mucha relación. Pero luego yo tengo grandísimos recuerdos. El bachoqui fue para mí una gran familia. Y yo creo que nos pasó a todos, ¿no? Sí. Como una gran familia. Muy buenos momentos de cuando hemos trabajado y todo eso. Y sí le quiero recordar también a Charo Stolozaga, que estuvo al pie de cañón conmigo, pues cuando toda la comisión, ahora pues la pobre está en una residencia y no eso, pero la verdad que muy buena colaboración y muy contentos de cómo salió todo. Tanto con hombres como con mujeres nos hemos llevado muy bien, y yo la valoración de esos años ha sido muy positiva, muy positiva. La valoración mía de aquella época, buenísima. Yo a partir de ahí tengo grandísimos amigos, pero grandísimos, me quedaron amigos para toda la vida. De gente que no había conocido, ya digo yo, mi grupo de chicos solteros que luego se me casaron todos, y aún no he contado, con todos una amistad tremenda, y con los casados igual. Yo con los que quedan, porque hay muchos que se han muerto, pero con los que quedan yo tengo un grandísimo recuerdo desde entonces. Para mí, acabar lo del bachoqui, bueno, de pagar y todo aquello, pero yo creo que hemos quedado como familia todos. Yo tengo grandísimos recuerdos. Lo que es en la Junta, siempre me ha tocado estar en bastantes juntas, y siempre me ha tocado estar de secretaria. Trabajo y trabajo y trabajo. O sea, te quitabas el delantal para coger el bolígrafo, como digo yo. O sea que, pero de la misma, o sea, todo junto. Eso es lo que nos ha tocado.